La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones amigos, amigas, que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Hansel Somarribas, diciéndoles bienvenidos al programa Conquistando tu Paz. Recuerde que Dios es bueno, que Dios le ama, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para su vida, que usted es la obra maestra de Dios. Dice la Biblia en la carta de apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, capítulo 2, versículos de 8, 9 y 10, dice, sobre todo en el versículo 10, que somos hechura suya. Otra versión de la Biblia dice que somos la obra maestra de Dios. Mire qué cosa más linda, más hermosa. El ser humano no es cualquier cosa. El ser humano no es algo que Dios hizo ahí, que le sobró polvo, entonces hagamos algo y entonces nos hizo a nosotros. No, para nada. Somos la obra primorosa del Señor, somos lo más especial. Y usted como persona, como ser humano, no importa lo que le hayan dicho antes, no importa las palabras negativas que haya escuchado antes, no importa las cosas terribles que le hayan sucedido, usted sigue siendo el especial tesoro de Dios. Usted y yo seguimos siendo la obra primorosa del Señor, seguimos siendo lo más lindo, lo más hermoso que Dios ha hecho. No importa con quién nos comparemos, seguimos siendo el especial tesoro del Señor. La Biblia dice también en el Antiguo Testamento que el que nos toca, toca a la niña de su ojo. O sea, Dios nos quiere proteger, nos guarda, nos ama. Somos nosotros que hemos dado un paso a un costado y hemos dejado que Dios pase de largo, no le hemos dado importancia, pero es tiempo de volvernos al Señor, de volvernos a Dios, retomar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y cuando caminamos de esta manera podemos caminar en comunión con Dios, en relación con Dios, y todas las cosas comienzan a ser diferentes. Le digo otra vez, no somos cualquier cosa. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos la obra perfecta de Dios. Entonces comportémonos como lo que somos, como la obra perfecta del Señor. Démonos nuestro lugar, no permitamos que nadie abuse de nosotros, no permitamos ese montón de cosas que a veces por pensar mal de nosotros mismos creemos que no tenemos derecho o que los demás tienen derecho sobre nosotros para humillarnos, pisotearnos, pero no, somos todo ser humano, no importa su color, no importa su raza, no importa su nacionalidad, todo ser humano merece respeto porque también es creado a la imagen y semejanza del Señor. Quiero compartir con ustedes hoy un tema muy hermoso que está en la palabra de Dios y que tiene que ver con una promesa muy linda, muy especial, que es de las más impresionantes que hay en la Biblia. Y cuando uno lee esa promesa, cuando uno entiende esa promesa de parte de Dios, uno puede ver que todo es diferente. Uno se puede dar cuenta que las cosas son diferentes, que las cosas pueden llegar a ser diferentes, pero no importa si todo a mi alrededor cambia y yo sigo siendo el mismo. Lo más importante de esta promesa es que yo puedo ser diferente, es que mi vida puede ser diferente, es que mis principios pueden ser diferentes, es que mis normas de conducta pueden ser diferentes, y aunque todo a mi alrededor sea igual que antes, no importa, si yo soy diferente, todo va a cambiar, todo mi entorno va a cambiar. Es por eso que la Biblia dice, le voy a dar un ejemplo solamente, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si alguien me habla mal y yo reacciono igual, eso va a ser un incendio completo. Pero si yo respondo de una manera diferente, no respondo como respondería antes, todo va a cambiar. El que estaba enojado en ese momento se va a calmar porque no hay con quién pelear. Entonces, tenemos la capacidad en Dios para poder cambiar nuestro entorno, para poder transformarlo a la gente que está a nuestro alrededor. Solos es muy difícil, solos es sumamente complicado, pero cuando nos tomamos de la mano del Señor y vienen los momentos difíciles, Él nos puede dar nuevas fuerzas para seguir adelante. Vamos a la Biblia. Aquí saco yo la mía. Si usted tiene su Biblia por ahí, pues puede sacarla. Y yo quiero leerles unos textos que están en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5 y en el capítulo 6. Entonces vamos a leer seguido y luego vamos a ir explicando un poquito la palabra del Señor. El libro de Romanos, antes de entrar a este texto, el libro de Romanos es uno de los libros de mis libros favoritos, junto con la carta del apóstol Pablo a los hermanos a los filipenses. Romanos fue escrita más o menos en el año 56 después de Cristo. A los cristianos los golpeaban, los maltrataban. Entonces Pablo se motiva y comienza a escribirle esta carta a la gente en Roma, a los cristianos en Roma, y les dice, los motiva, los anima, les dice que crean en Jesucristo, que perseveren. Y los capítulos 5 y 6 sobre todo, comienza a tocar el tema del pecado. Comienza a decir que hay gente que dice, que se autoengaña y dicen, no, pequemos en abundancia porque entonces va a haber más gracia. Hagamos esto, hagamos un montón de cosas, y comienza a distorsionar un poquito el asunto del pecado. Y Pablo va a decirnos que no, que hay una nueva vida, que vivir una vida diferente. Entonces dice en el capítulo 5, versículos 20, 21 y luego saltamos al capítulo 6, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. Dice en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos?
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe cuál es la promesa? Resumiendo todo eso, ¿sabe cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros? Que podemos andar, podemos caminar en vida nueva. No importa la vida que usted haya conocido hasta el día de hoy, no importa la fecha que hoy tengamos, todo ese tiempo lo podemos encerrar, podemos envolverlo, hacerlo a un lado, y a partir de hoy, si entregamos nuestra vida a Jesús de verdad y su Espíritu Santo viene sobre nosotros, podemos caminar en vida nueva, una vida completamente diferente. Entonces les ubico en el contexto. Había gente que decía, es un principio que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que usted puede decir, es que en mi familia la gente siempre ha sido alcohólica, en mi familia la gente siempre ha sido borracha, en mi familia la gente siempre le ha dado por las drogas, o todas mis hermanas y mi mamá y mi abuelita quedaron embarazadas solteras, y usted dice, pero es que mi familia es terrible, tengo gente en la cárcel, familiares en la cárcel, es algo, no importa. O sea, no es algo agradable, por supuesto, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y si usted se vuelve a Dios, le aseguro que aunque haya pecado, aunque hayan cosas que no agradan a Dios, la gracia abundante de Cristo Jesús va a sobreabundar sobre su vida y le va a proteger a usted y a los suyos en contra del pecado y en contra de cualquier maldición que venga sobre nuestras vidas, porque en Cristo Jesús pasa eso. Entonces Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En el versículo 1 del capítulo 6, Pablo mismo se pregunta, ¿entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando porque entre más pecado hay más gracia? Pablo dice, en ninguna manera. Y si saltamos al versículo 4, el apóstol Pablo nos dice, porque Cristo, los que estamos en Cristo Jesús, ahora podemos caminar en vida nueva, en novedad de vida. Usted y yo, no importa la vida de pecado que hubiéramos tenido o que estemos teniendo en este momento, si volvemos nuestro corazón a Cristo Jesús, la gracia sobreabundante del Señor va a venir sobre nosotros, ese pecado va a quedar anulado y nosotros podemos vivir en vida nueva, podemos caminar en vida nueva. Y usted dice, ¿pero qué es caminar en vida nueva? Caminar en vida nueva es que si yo antes vivía amargado, me sentía traicionado, me sentía mal, ahora esa amargura, ese sentimiento de traición lo puedo hacer a un lado y disfrutar de la vida que Cristo vino a darnos. La gente cree que la vida es pasarla sufriendo y que hay canciones que dicen que venimos a sufrir a este mundo y es cierto, lamentablemente hay gente que la ha pasado muy mal, lamentablemente es muy doloroso, pero también en medio de todo eso podemos disfrutar la vida nueva y plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Usted puede disfrutar esa vida hoy mismo. Le repito lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y hay algunas áreas donde podemos andar en vida nueva. Hay áreas en nuestra vida donde podemos caminar en vida nueva. Desde pequeños, a nivel de mente, comenzaron a decirnos cosas a muchos de nosotros que no podíamos, que no sabíamos, que eran muy tontos, que nuestra familia era así y punto, y eso no cambiaría nunca. Pero cuando venimos a Cristo podemos darnos cuenta que podemos caminar en vida nueva, independientemente de lo que me hayan dicho antes, independientemente del camino que me marcaron antes. Cuando vengo a Cristo, el camino cambia, las circunstancias cambian, ya todo ahora puede ser diferente porque Cristo me promete una vida nueva. Entonces, si me decían, por ejemplo, que yo no podía, la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Si me decían que yo era muy cerrado, que no entendía, que era un asunto familiar ese, ¿no?, de no superarse en la vida, no importa. Si yo voy a la palabra de Dios y, por ejemplo, leo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, veo que ahí dice que yo tengo la mente de Cristo. Usted y yo, cuando venimos al Señor, tenemos la mente de Cristo, y lo que antes se nos hacía súper complicado, ahora podemos ir abriendo nuestra mente y lo vamos captando, lo vamos entendiendo. Hay gente que desde pequeñito se les marca y se les dice, usted nunca va a ser bueno en matemáticas, o usted nunca va a tener una buena memoria, y crecen con eso. Entonces no hay un esfuerzo porque ya asumimos que eso no lo podemos lograr. Pero cuando venimos a Cristo podemos disfrutar de una vida nueva. Usted puede disfrutar de una vida nueva. No se conforme con quedarse como antes, no se conforme con pensar, no, es que yo soy así. No, usted puede ser completamente diferente, y en su área personal, en su área mental, sobre todo en ese cajón que tenemos en nuestro cerebro, que es donde guardamos recuerdos, nuestra memoria está
activa, donde pensamos si podemos hacer algo, no lo podemos hacer, ahí eso Cristo nos lo puede transformar a nosotros, nos lo puede cambiar, y entonces es cuando comenzamos a experimentar esa vida nueva. Él nos transforma, Él nos cambia, y aún cambia nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestro estilo de vida cambia. Todo es diferente, todo es nuevo, la perspectiva con que vemos las cosas es completamente nueva, es completamente diferente. Eso es lo hermoso de vivir en vida nueva. Usted mismo puede caminar en vida nueva, en vida diferente. Tal vez usted antes nunca se había leído un solo libro, pero cuando viene a Cristo, usted dice, no, yo tengo que cultivarme, tengo que aprender, tengo que mejorar, voy a comenzar con la Biblia. Usted comienza a leer la Biblia y comienza a ver cosas que no había visto antes, comienza a darse cuenta que había cosas que usted decía o suponía que estaban en la Biblia y de repente no están en la Biblia. Y usted se da cuenta que a veces hemos sido manejados por el engaño, por la cultura popular, por la tradición y no por lo que la Biblia enseña. Por eso es importante vivir y caminar en vida nueva. Le invito para que usted y yo vivamos en vida nueva. No solamente en esa área mental personal, sino por ejemplo en mis relaciones. Yo puedo caminar en vida nueva. Hay gente que es problemática, no sé, de nacimiento, porque así fueron formados y educados. Entonces uno oye gente que dice, claro, yo tuve, aquella fue novia mía, aquella también, y aquella era arquitecta, esta es veterinaria, esta está estudiando apenas. Qué raro, con nadie me va bien. Bueno, es curioso porque el único común denominador es usted. Tal vez la demás gente está bien y uno es el que está mal, porque si he hecho a perder todas las relaciones porque yo tengo algo malo, es porque yo algo no estoy haciendo bien. Pero cuando venimos a Cristo, aprendemos sobre eso también y podemos caminar en vida nueva. Y la próxima relación, si confiamos en Dios, si oramos, si esperamos su perfecta voluntad, le aseguro que puede ser exitosa para su vida. No será otra amargura de alma, no será algo terrible como a gente que va a una relación y cae en otra peor y cae en otra peor, y relaciones abusivas y que lastiman. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos que Él nos promete que caminamos en vida nueva, cuando venimos a Él, yo quiero caminar en vida nueva en todas las áreas, a nivel relacional inclusive. Entonces yo quiero caminar, si yo antes era maleducado, no sabía decir, no sabía comportarme en público, no sabía hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas, es el momento de que yo pueda entender eso y entonces caminar en vida nueva. Entonces moverme en vida nueva en esta área de las relaciones, pero no solamente a nivel personal, no solamente a nivel de relaciones. A nivel familiar, yo puedo caminar en vida nueva. Usted puede decir, es que mi familia a mí nunca me ha motivado, es que mi familia a mí nunca me ha ayudado, entonces a mí me da lo mismo lo que pasa en mi casa. Usted puede cambiar, usted puede ser diferente y marcar la diferencia, porque cuando caminamos en vida nueva, actuamos de una manera diferente. El desafío es diferente. Tal vez antes llegábamos a casa, hay lugares, hay familias donde la gente llega por la noche después de trabajar o de estudiar. Cada quien cena en su lugar, ¿verdad? O a la hora que llegó, se les hace difícil cenar juntos. Se van a dormir, nadie se dice buenas noches, nadie se preguntó cómo estuvo el día, nadie se animó, nadie se palmeó, nadie se dio un abrazo, nadie se saludó. Al día siguiente se levantan, cada quien a su horario, se meten al baño, desayunan, se van, nadie dice nos vemos en la noche, que tengan un buen día. Y están acostumbrados a eso, ven eso como normal. Pero cuando venimos a Cristo, sabemos que eso no está bien y comenzamos a caminar en vida nueva. Y usted es el primero que va marcando la diferencia. Llega por la noche y dice, buenas noches, ¿cómo están? Y se van a dormir, bueno, que Dios los acompañe, que tengan buenos sueños. Y se levantó y usted en lugar de irse al baño sin decir nada, usted dice, buenos días, que el Señor me los bendiga. Y usted comienza a cambiar todo, porque la vida nueva es capaz de meterse y de filtrarse en cualquier lugar, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y usted puede transformar ese lugar con el poder de Dios. Pero el primer paso es entregar nuestra vida a Jesús. El primer paso para caminar en vida nueva es entregar y reconocer que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito para que hagas conmigo esta oración y le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy. Por favor, ayúdame a caminar en esa vida nueva. Que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados de los que soy consciente e inconsciente también, Señor. Y que me ayudes a caminar en esa vida nueva en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La vida nueva no es mentira. La vida nueva no es una promesa de algún político. La vida nueva la prometió Jesucristo y usted y yo podemos disfrutar de esa vida nueva, no allá en el cielo, sino aquí en la tierra, ahí en tu familia, en tu lugar de trabajo, donde tú estudias, ahí puedes caminar en vida nueva. En nuestra pantalla vas a ver nuestros números telefónicos, nuestra página en internet. Estamos para servirte, queremos conocerte. Llámanos. Bendiciones totales y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste